Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos en el local del Instituto de Estudios Peruanos para una conversación con Elizabeth Yelin, una de las más destacadas investigadoras de las ciencias sociales del continente, con una larga trayectoria, que se encuentra en el Perú justamente para participar del seminario Pensando el Perú, con el cual el IEP sigue celebrando sus 50 años porque ha tenido varias actividades. Y sobre ese tema y otros vamos a conversar con Elizabeth. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Elizabeth, lo primero que te quiero preguntar es, vas a estar en el seminario, has venido para esto. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo ha sido tu relación con el IEP? Que sé que has tenido varios momentos de trabajo con esa institución tan importante para el Perú. Bueno, digamos que visto desde la comunidad de ciencias sociales latinoamericanas, el IEP es un referente ineludible, es un modelo, es una institución que uno mira desde los distintos países por su autonomía, por la riqueza del pensamiento a lo largo de ahora ya 5 décadas. Creo que desde sus inicios se propuso y sigue fiel a ese propósito pensar el Perú, y sigue pensando el Perú, pero el Perú no está solo, sino que el Perú en el contexto más amplio, y es allí donde entramos lo que podría llamar yo los amigos y las amigas del IEP, aquellos que estamos en otros lados, pero que estamos muy en contacto y mirando cómo se piensan las cosas aquí y tratando de entablar diálogos. ¿Y ese diálogo, cómo se inicia en tu caso? En mi caso, yo no me acuerdo, estoy suficientemente vieja como para perder la memoria de muchas cosas. Recuerdo hitos, digamos que las cuestiones desde en la década del 60 y del 70, o sea, a ver, mirar al Perú y mirar esa anomalía que era el gobierno de Velasco Alvarado, militares pero progresistas, que hacían reforma agraria, no cabían en cualquiera de los esquemas que uno tenía, o sea que uno estaba mirando el Perú y qué dicen los peruanos de todo esto. Digamos, yo creo que mi contacto empieza más o menos para esa época. Y después uno va siguiendo y ya entra más en contacto con los colegas y las colegas peruanas. Para no ir más lejos en el tiempo, yo diría que mediados de los años 80, 30 años atrás, es un momento significativo para mí, y desde entonces la trayectoria de contactos con el IEP ha estado siempre presente. En aquella ocasión, las cuestiones tenían que ver, digamos, era un momento en el que en América Latina, en la reflexión académica, se estaban iniciando los cuestionamientos y la manera de incorporar la dimensión de género en la investigación social. No es que no había cosas antes, pero las cosas antes eran más, yo las llamaría tipo gueto. O sea, las mujeres académicas preocupadas por las mujeres. Por las mujeres. Y era un momento en que el movimiento de mujeres había adquirido un protagonismo por diferentes razones también. Bueno, lo que pasa es que en el caso del análisis de género y de la investigación sobre las mujeres, estuvo muy ligado al movimiento social. O sea, en otros temas uno puede decir, los académicos van por acá, el movimiento social va por allá. En el caso del feminismo y de la preocupación, primero por las mujeres, después por las perspectivas de género, era una especie de academicismo militante o una militancia con contenido académico, no sé cómo llamarlo. Hace 30 años, más o menos, año más, año menos, el IEP se empezó a preguntar qué hacer, cómo incorporar, no solo dejar que quien está investigando algo de las mujeres lo siga haciendo, sino cómo pensarlo más en términos de lo que ahora se llama transversalización, ¿no? O algo así, o sea, que esté presente la temática de género en distintos lugares. Y bueno, y ahí hicimos varias cosas. Recuerdo un encuentro muy históricamente a lo largo de muchos siglos, porque nos juntamos con María Rostorovsky, que trabaja con periodo precolombino,
hasta Cecilia Blondet y Marisol de la Cadena, que estaban trabajando en la contemporaneidad. Era el momento en que Cecilia estaba trabajando habían hecho el libro sobre San Martín de Porres con Carlos Iván de Gregori y Nicolás Lynch, y ella había trabajado con las mujeres. Ella había participado en una iniciativa sobre las mujeres en los movimientos sociales de América Latina, que a mí me tocó coordinar a mí, con un libro que se llamó Ciudadanía e Identidad, o sea que yo tenía relación, y ahí nos juntamos a ver cómo se piensan los temas de género y la presencia de las mujeres desde lo precolombino hasta el día de hoy. O sea que de alguna manera tú influiste en, en la producción que luego vino, porque el IEP ha tenido mucha producción. Yo lo que digo es que una función a veces como catalizador, o sea, que están las energías locales y viene alguien de afuera y es una manera para que la gente hable entre ella, la gente local, digamos, hable entre ella, se vivifiquen las ideas. No es que una trae un discurso, una receta. A veces cuando hay alguien que viene de fuera, es se como genera, que por eso fluyen las cosas. Y bueno, en aquella época también había un proyecto sobre jóvenes, entonces trabajamos sobre cómo encarar la investigación sobre juventud, bastante pionera en el sentido de que hoy en día pensar en la categoría jóvenes está mucho más presente que hace 30 años. Y después fueron siguiendo otras cosas y después vino el momento de mi gran compromiso con Carlos Iván de Gregori en el programa grande sobre memorias de la violencia política y la represión. ¿Qué es lo que te ha traído varias veces juntos al Perú, además? Sí, ¿no? hemos venido, hemos hecho seminarios acá, hemos hecho reuniones de peruanos, pero también reuniones con los otros becarios del resto de los países. Hemos hecho muchas cosas. Y bueno, y ahí seguimos. Temas de desigualdad, los temas son muchos. En el tema de memoria, un poco para cerrar un poco esta parte sobre el recuerdo del IEP, tú trabajaste muy cerca con Carlos Iván. Sí. ¿Cuál es el legado que nos dejó Carlos Iván? La importancia que tiene, porque claro, es muy recordado, muy querido además, pero tú que trabajaste muy cerca en este proyecto, ¿no? Sí. Inspirando a tanta gente. Me agarra de sorpresa, pero Carlos Iván trabajó mucho, él personalmente, para tratar de explicar y entender la violencia. Y creo que ahí sus trabajos sobre Sendero, o sea, todos esos son ultra reconocidos, y creo que porque él lograba juntar un rigor académico y un rigor analítico enorme, con una sensibilidad humana única y con una pluma, qué sé yo, de las mejores superior, que hemos tenido, ¿no? De lo mejor. En un contexto donde se escribía muy duro, como se dice. Entonces, juntar estas tres cosas hace a una persona algo excepcional. Y esa excepcionalidad estaba en él más allá del tema de memoria. Yo recuerdo, cuando hacíamos los seminarios de formación de la gente joven, él tenía una manera, recuerdo una vez en que la cuestión o la clase que tenía que dar o el encuentro que tenía que coordinar tenía que ver con cómo estudiar etnográficamente, cómo mirar a los actores. Y recuerdo muy bien cómo Carlos Iván les trataba de demostrar a los jóvenes investigadores y las jóvenes investigadoras que el investigador está posicionado y que solo puede mirar desde una posición, no está por encima. Claro, no es una mirada omnisciente. No es una. Entonces, y lo graficaba diciendo, supongamos que hay una marcha de conmemoración de un evento, cosa que en tema de memoria, las conmemoraciones son un eje central de los temas de memoria. Entonces, muy bien, quiero estudiar la marcha y quiero estudiar qué es lo que pasa. ¿Qué hago? ¿Marcho con la gente? Me pierdo el principio, me pierdo el final, me camino con un pequeño grupo que voy a caminar.
Me paro al inicio y voy viendo cómo van pasando los grupos, me paro al final y los recibo en la plaza, me paro cerca del escenario donde están los protagonistas emblemáticos, me voy con el que está vendiendo golosinas y veo cómo la gente interactúa. Tengo que tomar una posición como investigador. Y creo que eso se lo logró transmitir a la gente muy bien y de manera... Entonces yo creo que el legado es un legado que tiene que ver con sus interpretaciones, con sus teorías, con sus estudios. Es un legado como persona con estas 3 características. Y es un legado como maestro, ¿no? Elizabeth, vamos a hacer un corte. Hemos hecho memoria y en el segundo bloque vamos a hablar sobre la memoria o las memorias. Volvemos.